El ciclo de Toxoplasma gondii se inicia cuando quistes no esporulados son arrojados al medio ambiente junto con las heces de los gatos parasitados. Estos oquistes van a llevar a cabo la esporogonia y se van a convertir en oquistes esporulados infectivos, los cuales contienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno en su interior. Estos oquistes esporulados pueden ser ingeridos por algunos hospederos intermediarios, los cuales desarrollarán quistes tisulares. Si estos hospederos intermediarios parasitados con quistes tisulares son ingeridos por los felinos, en específico por el gato, el ciclo continuará ya que el felino será parasitado. Estos oquistes esporulados pueden ser ingeridos por otros hospederos intermediarios, los cuales de igual manera van a desarrollar quistes tisulares. Si la carne de estos hospederos intermediarios es ingerida por el hombre se parasita y desarrolla quistes tisulares. Los oquistes esporulados pueden contaminar aguas y alimentos y ser ingeridos por el hombre, el cual de igual manera se va a parasitar y va a generar quistes tisulares. Por último, el feto de los mamíferos puede ser infectado por un mecanismo de transmisión vertical si la madre sufre la primoinfección durante el embarazo. Aquí tenemos el ciclo de vida de Toxoplasma gondii de manera más detallada y dividido en el ciclo de reproducción sexual que se lleva a cabo en el hospedero definitivo y el ciclo de reproducción asexual que se lleva a cabo en los hospederos intermediarios. Empecemos con el ciclo sexual que se lleva a cabo en los felinos. Los gatos generalmente se infectan al consumir carne cruda de hospederos intermediarios parasitados con quistes tisulares. Los gatos también pueden infectarse al consumir aguas o alimentos contaminados con oquistes esporulados. Cualquiera que sea la manera de infección, esas estructuras o esas fases, esos quistes tisulares o esos oquistes esporulados van a pasar por el estómago y por acción de los jugos gástricos las paredes de los quistes van a ser disueltas y los bradizoitos o bien los esporozoitos, dependiendo de cómo se infectó el gato, van a quedar libres, van a llegar hasta el intestino del gato y van a invadir a los enterocitos. Cuando los bradizoitos o esporozoitos se introducen al enterocito, la fase cambia y ahora se denomina trofozoito. Estos trofozoitos se van a reproducir en primera instancia y antes de que ocurra el proceso de reproducción sexual, se van a reproducir de manera asexual por esquizogonia y van a formar esquizontes que en su interior contienen merozoitos. Los esquizontes se van a romper y van a romper al enterocito. Y los merozoitos van a quedar libres y luego van a invadir enterocitos nuevos. Dentro del enterocito, el parásito puede nuevamente volver a reproducirse asexualmente por esquizogonia o bien puede llevar a cabo la gametogonia y generar células sexuales inmaduras, es decir, puede generar microgametocitos y macrogametocitos. Luego se va a llevar a cabo la gametogénesis y se van a generar células sexuales ya maduras, los macrogametos y los microgametos, los cuales van a llevar a cabo la reproducción sexual. Ahora sí, van a fecundarse o se va a llevar a cabo la singamia, se va a generar un huevo o un cigoto que posteriormente se va a transformar en un oquiste, el cual va a salir con las heces al medio ambiente y en un lapso de 1 a 5 días va a llevar a cabo otro proceso de reproducción sexual que es la esporogonia y se van a generar los quistes esporulados infectantes. Estos oquistes esporulados pueden contaminar aguas y alimentos y otros hospederos intermediarios pueden ingerir a esa fase del parásito e infectarse, generando quistes tisulares. El hombre, además de infectarse consumiendo aguas o alimentos contaminados con los oquistes esporulados, también puede parasitarse al ingerir carne cruda o mal cocida de estos hospederos intermediarios con quistes tisulares. Nuevamente, los quistes tisulares o quistes esporulados pasan por el estómago de los hospederos intermediarios y las paredes quísticas son destruidas.
Los bradizoitos o esporozoitos quedan libres, atraviesan la pared intestinal y llegan a diferentes tejidos para invadir células nucleadas, preferentemente de músculo, de ojo o de sistema nervioso central. Una vez que los esporozoitos o bradizoitos atraviesan la pared intestinal, se van a transformar en taquizoitos, que ya sabemos que son la fase de reproducción activa del parásito que causa la toxoplasmosis aguda, porque los taquizoitos invaden las células nucleares y empiezan a multiplicarse en su interior asexualmente por endodiogenia. Después de unas semanas, el sistema inmunológico actúa y disminuye la velocidad de reproducción de los taquizoitos, los cuales entran en un estado de latencia y se transforman en bradizoitos. Y estos bradizoitos, varios de ellos, van a rodearse de una pared quística y van a generar los quistes tisulares, entrando la toxoplasmosis en una fase crónica. El taquizoito es la fase del parásito que va a atravesar la placenta cuando una mujer embarazada sufre la primoinfección y va a llegar al feto para ocasionar la toxoplasmosis congénita. En resumen, podemos decir que en los hospederos definitivos se va a llevar a cabo una fase de reproducción a nivel intestinal. Primero es una reproducción asexual que se lleva a cabo por esquizogonia y luego la reproducción sexual por gametogonia y gametogénesis y posteriormente fecundación o singamia. En el medio ambiente es donde se va a llevar a cabo la generación de esporozoitos, es decir, se va a llevar a cabo otro proceso de reproducción sexual por esporogonia. Finalmente, en el hospedero intermediario se va a llevar a cabo la reproducción asexual por endodiogenia en tejidos extraintestinales. En resumen, la toxoplasmosis adquirida sintomática es muy rara en los individuos inmunocompetentes. Cuando un individuo entra en contacto con el parásito, ya sea que se haya infectado con oquistes esporulados presentes en aguas o alimentos, o que haya ingerido carne cruda o insuficientemente cocida de algunos hospederos intermediarios con quistes tisulares, al pasar por el estómago las paredes de estos quistes van a ser disueltas y los esporozoitos o bradizoitos van a quedar libres, van a atravesar la pared intestinal y se van a dirigir hacia diferentes tejidos. Ahí estas fases o estas formas del parásito se van a diferenciar en la fase activa del parásito, que es el taquizoito, el cual va a empezar a reproducirse activamente asexualmente por endodiogenia al interior de las células hasta romperlas e invadir nuevas células. 1 a 2 semanas después de la infección, el sistema inmunológico del individuo responde y la inmunidad va a evitar que el parásito siga reproduciéndose de una manera activa. La inmunidad no es esterilizante, es decir, no elimina de manera definitiva al parásito. Lo que va a hacer es que va a provocar más bien que el parásito entre en un estado de latencia y se diferencie en una forma de multiplicación lenta, que es el bradizoito. Varios bradizoitos se van a rodear de una pared quística y entonces el sistema inmunológico ya nada va a poder hacer. Es por eso que los quistes tisulares pueden estar en el hospedero por mucho tiempo o pueden durar toda la vida del hospedero. Si el individuo se inmunodeprime, si hay un inmunocompromiso, entonces el bradizoito se va a reactivar, se va a transformar nuevamente en un taquizoito que va a tener una velocidad grande de reproducción asexual por endodiogenia y entonces se va a generar la enfermedad aguda. En cuanto a la morfología, hablemos primero de la morfología
del taquizoíto, que es una fase del parásito muy importante, causante de la toxoplasmosis aguda y de la toxoplasmosis congénita, y que es la fase que se reproduce activamente dentro de las células nucleadas del hospedero intermediario, que se reproduce sexualmente por endodiogenia. La morfología, pues ustedes pueden observarla en estas micrografías electrónicas, donde se observa que el parásito es ovalado, arqueado, que tiene un extremo redondeado y otro que termina en punta, donde justamente se va a encontrar localizado el complejo apical. Recordemos que los taquizoítos son capaces de agruparse, pero no tienen una pared quística, por lo que se les conoce como pseudoquistes. Estos pseudoquistes tienen una forma de flor o de roseta. Aquí vemos una imagen mucho más detallada de la morfología del taquizoíto, donde podemos observar que el extremo apical del parásito o el extremo anterior está definido por el conoide y el anillo polar, los cuales junto con los micronemas y las róptrias forman el complejo o aparato apical del parásito, que le va a servir para adherirse e invadir a las células nucleadas. El taquizoíto también posee un gran núcleo y un apicoplasto, que es esencial para la vida del parásito. El apicoplasto es algo similar al cloroplasto, pero no contiene clorofila y tampoco tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis. Además, el parásito tiene mitocondria y retículo endoplásmico en su interior. Aquí vamos a observar una micrografía electrónica de transmisión, donde observan las mismas estructuras, y aquí se encuentran en un costado el significado de cada una de las letras para que ustedes lo analicen. Esta es una imagen que se obtuvo por microscopía de contraste de fases, donde podemos observar en color verde a los taquizoítos de Toxoplasma gondii al interior de fibroblastos humanos. En esta otra imagen podemos observar también taquizoítos de Toxoplasma gondii presentes en el líquido cefalorraquídeo de un paciente VIH positivo. La morfología de los bradizoítos es idéntica a la del taquizoíto. Son ovales, arqueados, con un extremo redondeado y otro que termina en punta. Sabemos que los bradizoítos se van a agrupar y van a rodearse de una pared quística, formando los quistes tisulares. En lo que respecta a la morfología de estos quistes tisulares, el tamaño va a depender del número de bradizoítos que contengan en su interior, pero puede ir de 50 a 200 micras. Hay algunos quistes tisulares que pueden contener hasta 50.000 bradizoítos. Generalmente estos quistes tisulares son redondos y tienen una pared quística muy bien definida. Los quistes con bradizoítos también sabemos que debido a esa pared quística son resistentes y persisten por mucho tiempo en los tejidos y van a caracterizar al estadio crónico de la infección. Estos quistes tisulares del parásito pueden ser destruidos a menos 20 grados centígrados durante 48 horas y por calor a más de 66 grados centígrados. Ahora vamos con la morfología de los ooquistes. Quedamos que los ooquistes no esporulados van a ser eliminados únicamente por los felinos que van a padecer la infección aguda. La excreción de estos ooquistes se da por un periodo de 1 a 4 semanas y diariamente pueden excretarse 10 millones de ooquistes. Esos ooquistes van a esporular en el ambiente de 1 a 5 días después de haber sido excretados y pueden permanecer viables en la tierra húmeda durante 12 a 18 meses. Durante este tiempo pueden ser acarreados por insectos y gusanos hacia el agua o los alimentos, y de esta manera el hombre y otros animales pueden infectarse al ingerirlos. Los ooquistes esporulados, como ustedes pueden ver en las imágenes, son ovalados y miden 10 micras de ancho por 13 micras de longitud. Tienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno de ellos, y en estas imágenes ustedes pueden ver quistes esporulados y no esporulados. La diferencia entre ellos es muy clara, ya que pueden observarse perfectamente bien a los 2 esporoquistes en los ooquistes esporulados. Para explicar la patogenia de la toxoplasmosis, recordemos que Toxoplasma gondii entra al organismo en forma de quiste tisular o bien
como o quiste esporulado, y que los bradizoitos o bien los esporozoitos van a atravesar la pared intestinal y se van a diseminar vía linfática y o sanguínea a otros órganos y tejidos. Esos parásitos se van a convertir en taquizoitos y los taquizoitos invaden y se multiplican al interior de las células nucleadas. Cuando el número de taquizoitos dentro de la célula es muy grande, esto lleva a la ruptura o lisis celular. Bueno, pues la invasión, la multiplicación y la ruptura de las células son los principales mecanismos patogénicos que se observan en la toxoplasmosis. Los hallazgos histopatológicos que se van a observar son pues una respuesta inflamatoria, va a haber focos necróticos en los tejidos, y además los quistes tisulares que se forman debido a la acción de la respuesta inmunológica pueden romperse, ya sea por traumatismos o porque el número de bradizoitos en el interior es muy alto, y esto generará granulomas y calcificación de los tejidos. La toxoplasmosis tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas aproximadamente. Es asintomática en el 90% de las infecciones adquiridas, esto cuando hablamos de sujetos inmunocompetentes. Hay un pequeño porcentaje de esos individuos inmunocompetentes y también algunas personas inmunodeprimidas que van a mostrar la toxoplasmosis ganglionar. Esta forma ganglionar incluye algunos síntomas muy diversos e inespecíficos, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, malestar general, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia. Esta forma ganglionar es leve, es de corta duración y a menudo va a pasar inadvertida o bien puede ser confundida con otra enfermedad infecciosa. El ataque o toxoplasmosis ocular es mucho más frecuente en la toxoplasmosis congénita. Sin embargo, también puede presentarse en la toxoplasmosis adquirida después del nacimiento. Generalmente la toxoplasmosis ocular es unilateral, es decir, afecta a un solo ojo. Se va a desarrollar rápidamente después de la infección y en ella puede observarse una reacción inflamatoria que puede provocar uveitis o bien corioretinitis. La toxoplasmosis puede ser muy grave, con consecuencias fatales en los individuos cuya respuesta inmunológica se encuentra deprimida o es deficiente. Esta es la forma generalizada de la toxoplasmosis y lo más frecuente es la infección del sistema nervioso con un compromiso encefálico. Como ya habíamos visto en los pacientes con SIDA, la toxoplasmosis es la infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central. Y en esta forma generalizada puede observarse encefalitis, dolores de cabeza, confusión, convulsiones, aumento en la presión intracraneana, parálisis, coma y muerte. Algunos individuos pueden experimentar miocarditis, miositis o neumonitis. ¿Qué tan grave van a ser las consecuencias de la toxoplasmosis congénita? Bueno, pues esto va a depender de la etapa del embarazo en la cual se contrae la infección. Mientras más temprana sea la etapa en la que se contrae, más graves son las consecuencias. Por ejemplo, si se adquiere durante el primer trimestre de la gestación, puede provocar un aborto o bien puede conducir al nacimiento de niños que van a presentar la tríada clásica de corioretinitis, calcificaciones intracraneanas e hidrocefalia. Pero si la toxoplasmosis se contrae durante el último trimestre del embarazo, los niños por lo general son asintomáticos al nacer. En unos meses van a desarrollar secuelas importantes a nivel ocular, que puede llevarlos desde una corioretinitis hasta la ceguera y daños irreversibles al sistema nervioso central manifestados como retraso psicomotor y mental. Para realizar el diagnóstico de la toxoplasmosis hay que demostrar la presencia del parásito en cierto tipo de muestras como líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, que es un líquido que se encuentra en el globo ocular, esputo o sangre. Con el líquido cefalorraquídeo o el humor acuoso pueden hacerse exámenes directos en fresco y observarlos al microscopio para determinar si existe o no la presencia del parásito.
Con el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el esputo y la sangre pueden hacerse extendidos de la muestra en un portaobjetos, se dejan secar y posteriormente se tiñen con colorantes específicos para hacer la observación microscópica. También pueden obtenerse biopsias de ganglios linfáticos, de médula ósea y de placenta para realizar con esas biopsias cortes histológicos que posteriormente se tiñen y se observan al microscopio. El diagnóstico de la toxoplasmosis también puede hacerse mediante pruebas serológicas como ELISA o aglutinación directa. Esto para averiguar si el paciente ha desarrollado una respuesta inmunológica y con ella ha generado anticuerpos antitoxoplasma. De haber tenido contacto con el parásito, la prueba resultará positiva. La prueba de referencia para el diagnóstico de la toxoplasmosis es la prueba de Sabin y Feldman. Sin embargo, esta es una prueba que solo está al alcance de algunos laboratorios especializados, ya que es una técnica compleja y costosa, pues necesita parásitos vivos. El parásito tiene que ser mantenido en cultivo en el laboratorio. En esta prueba lo que se va a evaluar es si se observa lisis o destrucción del parásito en presencia de anticuerpos específicos contra el parásito que hayan sido generados por el paciente. Lo que se hace es colocar taquizoitos de Toxoplasma gondii con la muestra de suero del paciente que se quiere analizar. En este suero puede haber presencia o no de anticuerpos específicos contra Toxoplasma gondii. En caso de que el paciente esté en contacto con el parásito y genere anticuerpos, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Se va a añadir complemento y ustedes saben que el complemento puede activarse por la vía clásica en presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Y una de las consecuencias de que el complemento se active por la vía clásica es la lisis. Entonces, si hay anticuerpos presentes en el suero del paciente, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento se va a activar y los parásitos van a ser destruidos. Aquí al inicio se puso una concentración conocida de taquizoitos. Vamos a agregar un colorante vital como el azul de metileno que tiñe solamente células vivas de un color azul. Yo voy a observar al microscopio si el color azul perdura o desaparece. En caso de que el paciente dé un resultado positivo, no se van a observar taquizoitos teñidos de azul o bien el número de taquizoitos teñidos de azul va a disminuir drásticamente. Si el paciente no tiene anticuerpos antitoxoplasma porque no está infectado, no hay formación de un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento no se activa y los taquizoitos permanecen viables y se van a teñir de azul cuando se agregue el colorante vital. Los fármacos que se utilizan para tratar a la toxoplasmosis actúan únicamente contra la toxoplasmosis aguda, ya que eliminan únicamente a los taquizoitos, pero no a los quistes tisulares. El tratamiento de elección es la pirimetamina más sulfadiazina. Medidas profilácticas para evitar la infección por Toxoplasma gondii. Hay que evitar consumir carne cruda o poco cocida. También pudieran destruirse los quistes tisulares en estas carnes al congelarla a menos 20 grados centígrados durante al menos 48 horas. Hay que eliminar las heces de los gatos tan pronto como se depositen y evidentemente hay que tener buenos hábitos higiénicos y lavarse las manos después de manipular esas heces. Hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, lavar y desinfectar frutas y verduras. En el caso de las mujeres gestantes, es recomendable hacerse una serología para toxoplasma y en aquellas en las que la prueba salga negativa,
se deben tomar precauciones especiales para no contraer la toxoplasmosis durante el embarazo y evitar la toxoplasmosis congénita.